según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, será el más grande en el reino de los cielos. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí mismo. Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se le pierde, ¿no deja las 99 restantes en la montaña para ir a buscar la que se le extravió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, el Padre que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fiesta de Santa Clara de Asís, amiga, seguidora, compañera de Francisco, que se une a él en este ideal de vivir radicalmente el Evangelio, nos lleva hoy a una de las frases del Evangelio, diríamos, más expresivas de lo que es un discípulo del Señor. Un discípulo del Señor es un pequeño. Dice la última línea del Evangelio de hoy, que no es voluntad del Padre, el Padre no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Pongamos la atención a esa frase. Lo que el Padre quiere, lo que más desea el Padre Dios, es que no se pierda ni uno solo de sus pequeñitos. Pero veamos, esta frase de Jesús, esta enseñanza, la encontramos en el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, donde la palabra pequeño ocupa un lugar importante. Es todo el perfil del discípulo como el pequeño. Pequeño, para el Evangelio, no es el de baja estatura, por si acaso. El pequeño es aquella persona que no tiene importancia social. No es que no la tenga, que no se le reconoce, más bien, que no se le reconoce su importancia en medio de la sociedad. Los niños eran parte de eso, ya no solamente pequeño físicamente por su estatura, sino los niños en el mundo antiguo no contaban para nada, como las mujeres tampoco, o algunos enfermos tampoco. Los niños pertenecían a la categoría de los despreciados. Hoy es todo lo contrario, y gracias a este Evangelio, gracias a la enseñanza de Jesús, ha habido un cambio también en la civilización, en la actitud frente al pequeño. Hoy los defendemos con todo. Pero en el mundo de Jesús, cuando Jesús viene al mundo, esa no era la actitud. El niño era despreciado. Y en general, una serie de personas que van a llevar la etiqueta de los pequeños. El pequeño era el pobre. El pequeño era el que no podía, sus palabras no eran tomadas en serio. El pequeño era el vulnerable. Toda aquella persona que no contaba. Y hoy Jesús nos lleva a ponerle atención a esta realidad del pequeño. Y Jesús dice 3 cosas. 1.
Cuando los discípulos le preguntan, Maestro, ¿quién es el más grande? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el que tiene la delantera en el reino de los cielos? Y podemos decir en la comunidad, ¿quién es el más importante? Jesús dice, el pequeño. Si ustedes no se convierten y no se hacen pequeños como los niños, no pueden entrar en el reino de los cielos. Miren ustedes la paradoja. Para Jesús, el más importante en una comunidad no es el que es más visible, el que más aparece, el que habla más duro, el que más tiene o el que más manda. Para Jesús, el más importante de una comunidad es el olvidado, aquel que no es tenido en cuenta. Ese es el mayor, ese es el importante. Y esto tiene su razón de ser, porque lo que importa, mi querido hermano, ponme atención en esto, lo que importa es el crecimiento, que la vida crezca. Pero Jesús nos enseña que la vida crece no de abajo para arriba. Un discípulo no crece de abajo para arriba, crece de arriba para abajo. Es decir, siendo capaz de agacharse hasta el más bajito para crecer junto con él. Un niño siempre nos recuerda lo que es estar en crecimiento. Toda la vida estamos en crecimiento, pero un niño tiene un crecimiento veloz, rápido. No hace nada, un año que yo veía a mi sobrino Matías gatear, y hoy ya lo veo que baila rumba. Yo decía, pero por Dios, apenas tiene un añito y 3 meses y ya como la mamá, mejor dicho, se baila todo lo que le ponen. Los niños crecen muy rápido. Niño es imagen de crecimiento. ¿Quieres crecer? Haz el camino como el niño. Déjate formar, déjate educar. Pero para aquellos que ya vamos adelante en la vida, significa saber ponernos abajo con el pequeño para crecer junto con él. Y esta imagen del Evangelio a mí me gusta, porque la idea no es yo voy adelante, te tiendo una mano y te jalo. No, la idea de Jesús es hazte pequeño con el pequeño para que crezcamos todos juntos. Esa es la primera idea. Viene la segunda. La segunda tiene que ver con la pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué me tengo que identificar? No solamente ayudar, sino identificar con el pequeño. ¿Por qué me tengo que ir a la periferia? ¿Por qué tengo que tomar la vida desde el comienzo para hacer el proceso de discipulado con Jesús, mi camino de maduración? Jesús da el argumento, lo dice enseguida. Porque yo me identifico con los pequeños. Jesús se identifica con los pequeños. El que acoge a un pequeño, me acoge a mí. El que se ocupa de un niño, de un pobre, de un vulnerado, de una persona olvidada, lo está haciendo conmigo. Jesús se coloca en ese lugar. Jesús siempre fue el pequeño. No el que apareció, el despampanante, no, el pequeño. Él se hizo pequeño. Él, el grande, el todopoderoso Dios, se hizo pequeño en la humanidad de Cristo. Y no solamente en su humanidad. ¿En qué humanidad? Un Jesús que nació en la pobreza de un pesebre y que murió en la ignominia de una cruz. Un Jesús que vivió despojado, aquel que dijo, yo no tengo dónde reclinar la cabeza. Los pajaritos tienen nidos, o sea, tienen casita. Las zorras tienen madriguera, yo no. Un Jesús pobre con los pobres, pequeño con los pequeños, y que se identifica con ellos. ¿Cómo se crece? ¿Cómo crecemos en comunidad? Poniéndonos del lado del pequeño para que Él crezca con nosotros y nosotros con Él, como lo hizo Jesús. Y si a alguno esto todavía no le queda claro, acuérdese del capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Cuando, ¿se acuerdan? Aquella parábola del rey que coloca unos a la derecha y otros a la izquierda y le preguntan, pero Señor, ¿cuándo te vimos? ¿No? Dios mío, esta es la gran ceguera nuestra. ¿Cuándo te vimos? No te veíamos. ¿Cómo que no me vieron? ¿Cómo que no te vieron? En el pobre, en el que no tenía ropa, en el que no tenía para almorzar, que no tenía comida,
en el que se quedó sin casa, que no tenía techo, el que estaba enfermito y necesitaba que lo cuidaran, el que estaba en la cárcel y tenía miedo de ir a visitarlo, allí estaba yo. Todo lo que hicieron por uno de estos mis hermanos más pequeños, coloca la palabra pequeño, todo lo que hicieron por uno de estos mis hermanos, son mis hermanos, esta es la comunidad de Jesús, mis hermanos, los más pequeños, conmigo lo hicieron. El Evangelio de hoy dice, el que acoge, el que recibe a un pequeño, me recibe a mí. Y te hay un argumento, Jesús enseguida coloca un argumento bíblico. Salmo 91, que mucha gente se sabe de memoria. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confía en ti. Un salmo que todos nos sabemos. El Salmo 91 en la liturgia 90. Este salmo Jesús lo había citado en las tentaciones, cuando Satanás le dijo, mira, tírate del techo que los ángeles te van a llevar en sus patas. Pues esa frase hablaba de los pequeños. Dios protege al que se refugia en él. Al pobre que se refugia, no te azotará la plaga en tu tienda, en tu casa, porque Él ha dado órdenes a sus ángeles para que te cuiden en tu caminar, en tus caminos. Pues esta palabra se aplica a los pequeños. Y por eso Jesús dice que los pequeños, dice, son los ángeles en el cielo, están constantemente en presencia de mi Padre Celestial, ellos velan, cuidan de cada uno de los pequeños. Segunda lección, ¿por qué? ¿Por qué nos ocupamos del pequeño? No solo porque crecemos junto con Él, fue lo primero, sino ante todo porque Jesús se hizo pequeño y nos identificamos con Jesús y porque Dios cuida de todos sus pequeños. Tercera y última lección. Jesús dice ahora, cuide de los pequeños. No me los dejen perder. Podríamos imaginarnos una comunidad de Jesús donde el pastor, que es Jesús, está pendiente para que nadie se vaya. Esa es una primera idea. Por eso Jesús cuenta la parábola del pastor. El pastor que tenía 100 ovejas y se le perdió una. Y este pastor no descansa hasta que recupera esa una. En el Evangelio de Lucas, esa oveja, esa una, se perdió por causa del pecado. En el Evangelio de Mateo no dice que sea por el pecado. Simplemente es el pequeño que por cualquier razón no volvió. No podemos estar tranquilos, los pastores, si se nos pierde una persona en la comunidad. No puede estar tranquilo un padre de familia si se le pierde un hijo que no está en la casa. No puede estar tranquilo un maestro o un líder en comunidad si se le pierde uno. Un pastor vela por todos, uno por uno, especialmente por los más frágiles, los que más necesitan apoyo, los que más necesitan ayuda. Es la voluntad del Padre Celestial que no se pierda ninguna vida. Y esta es la síntesis del Evangelio de hoy. Escribámosla en el corazón. Que ninguna vida se pierda. Que ninguna vida se pierda. Y Jesús dice que esta es la voluntad del Padre. A veces cuando uno escucha la expresión voluntad de Dios, uno se imagina quién sabe qué cosa extraña y uno le da miedo a la voluntad de Dios, que mira a pedir que no sé si voy a poder. No, sí puedes. Es más, ya tú sabes cuál es. Jesús dice, la voluntad del Padre es que no me dejes perder ningún fragmento de vida. Ninguna vida. Que no se pierda ninguna vida. Es por eso por lo que luchamos, junto con Jesús. Esta es la preocupación de la iglesia, la preocupación de toda comunidad y lo que debe estar palpitando, ardiendo en nuestro corazón, que ninguna vida se pierda. De la misma manera
que Jesús nos cuidó para que nuestra vida no se perdiera. Como el Padre Dios, que ya desde el Antiguo Testamento había dicho, ¿será que una madre olvida al hijo de sus entrañas? No. Si esto llegara a ocurrir, a mí ninguno se me pierde. Mira que te tengo tatuado en la palma de mi mano. Un Dios que cuida, que te tiene ante la mirada. Y esto es lo que hace Jesús. Estamos siempre bajo la mirada de Dios, el que dice que no caerá al suelo ningún pajarito, ni siquiera un pelito, sin que lo consiente el Padre, sin que el Padre Celestial no se dé cuenta y no le duela. Es lo que dice el mismo texto de Mateo en el capítulo 10. Un Dios que cuida cada fragmento de mi vida, cada pelito de mi cabeza, cada pestañear de mis ojos, cada paso de mi vida, al que le importa mi cuerpo, mi vida, mi historia, todo. Es el Dios que hoy me dice, mi voluntad es que no se pierda ninguna vida. Y esto es lo que Jesús hoy nos transmite a nosotros. Ser buenos pastores, no solo como personas, comunidades buenas pastoras, como comunidad, que está pendiente, a ver, me falta uno, no vino, se enfermó, está en la clínica. Estar muy pendientes. Esa es la comunidad de Jesús. Que no se pierda ninguna vida. Amén. Amén.